A ver, 1, 2, 3, grabando, 1, 2, 3. ¿Suena bien ahora? ¿Ahí? ¿Todo bien? A ver, bien, entonces comenzamos. Bueno chicos, saben que antes que nada estaba asustado por lo que estaba viendo hoy en la televisión. Prendo para hacer un zapping y de pronto veo incendio forestal en Córdoba, inundación en Colombia, inundaciones en China, en una parte de China, asesinatos acá en Argentina. Hermanos, hay gente que nunca va a cambiar. Hay gente que siempre todas estas cosas les van a parecer normales. Y no creen que esto sea señales específicas de la pronta venida de Cristo, sino que le parecen señales normales. Y el tema es que cuando a uno le parecen señales normales, creen que siempre van a suceder y que no tienen una significación bien objetiva. Pero nosotros, yo creo que no, hermanos. Yo creo que esto se está poniendo bien feo. Y por eso, hermanos, es que nosotros venimos estudiando este tema. Y ahora tenemos que continuar con Daniel 11. Ya nos estamos metiendo un poquito más, hermanos, en lo que es el tema actual de Daniel 11. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito más de todo lo que tiene que ver con ese capítulo que habla de la Tercera Guerra Mundial. Y yo he traído bastantes cosas, hermanos, para poder mostrarles ahora. El tema de ahora se llama Las catástrofes como juicios divinos, parte 12R. Daniel 11, 40 al 45, fundamentos bíblicos y la guerra de Irak en 2003. Y vamos a hablar de pasadita nomás de esa guerra. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a Daniel capítulo 11, vamos a ver lo siguiente. Daniel capítulo 11 dice el versículo número 45. Noten, hermanos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Noten, hermanos, y no tendrá quien le ayude. Entonces, hermanos, yo quería demostrar en esta clase de hoy, porque yo quiero fundamentar un poco más por qué en Daniel 11 se dicen ciertas frases gramaticales bíblicas que hay que saber entenderlas, porque en otras partes de la Biblia también se habla de la misma frase. Cuando dice llegará hasta su fin y no tendrá quien le ayude, dicen el rey del norte es el papa, el papado, que llegará hasta su fin y cuando venga Cristo no tendrá quien le ayude. Ya está, eso es todo. Así de fácil, así la solucionan ellos y así zafan, hermanos. Dice, el papado llegará hasta su fin y bueno, porque viene Cristo y bueno, no tendrá quien le ayude y vendrá Cristo y destruye a todos con la gloria de su venida y se los lleva todo al cielo. Pero hemos visto que no puede ser así. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 11 es literal y porque si no hay comparación de texto con texto, no podemos nosotros venir y decir que eso es así. Esa expresión, vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude, es una expresión que en el Antiguo Testamento siempre se la usaba, hermanos, para referirse a una guerra. Y no voy a sacar mucho de este tema, pero sí vamos a hacer una comparación de textos para que veamos que esta expresión no tiene que ver con algo espiritual. No tiene que ver con que el papado espiritualmente llegará a su fin porque vendrá Jesús por segunda vez. Eso es espiritualizar las escrituras. Vamos a ver por una comparación de textos que cuando la Biblia dice y llegará hasta su fin y no tendrá quien lo salve y no tendrá quien lo ayude, se refiere a guerra entre naciones, cuando una nación caía bajo el poder de otra. Y repito, cuando una nación cae bajo el poder de otra. Y vamos a ver, hermanos, yo les quiero mostrar de dónde, hermanos, estoy sacando esto. ¿Sí? Y vamos a ir a Lamentaciones capítulo 1, versículos 6, 7, 9 y 10. Vamos al libro de Lamentaciones. Después de Jeremías está el libro de Lamentaciones, donde vamos a hacer comparación de textos para ver qué quiere significar esa frase gramatical cuando dice llegará hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Partiendo primeramente del concepto de que todo el capítulo 11 es literal y viene hablando de guerras y de conflictos bélicos entre naciones. Entonces, hermanos, en el libro de Lamentaciones capítulo 1, ¿qué significa cuando en la Biblia se usa esa frase? Versículos 6 y 7. Ustedes saben de que el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías.
cuando Nabucodonosor, o sea, Babilonia con Nabucodonosor, vinieron y destruyeron Jerusalén con guerra. Vinieron y destruyeron a Jerusalén con guerra. Babilonia viene sobre Jerusalén con guerra y la destruye. En el año 586 a.C. Capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: fuese de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fortaleza delante del perseguidor. Jerusalén, y noten por favor, yo les pido que lean con cuidado lo que les voy a presentar en el versículo 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando cayó en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase. Versículos 9 y 10. Sus inmundicias en sus faldas, no se acordó de sus postrimerías. Por lo tanto, ella ha descendido maravillosamente, no tiene consolador. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido, el enemigo bélico, Babilonia. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, y ella ha visto entrar en su santuario las gentes, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Y está hablando de cuando el ejército de Babilonia vino con una guerra bélica a Jerusalén y la destruyó y la dominó. Pero volvamos al versículo 7. Lamentaciones 1:7 dice: Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase, sigue diciendo, se acordó de los días de aflicción y de sus rebeliones y de todas sus cosas deseables que tuvo desde los tiempos antiguos. Miráronla los enemigos y escarneciéronla de sus sábados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando Jerusalén cayó en mano de Babilonia. Y eso es un concepto bélico. Lean la historia bíblica y la historia de la historia secular y la historia bíblica, y sobre todo Segunda de Crónicas capítulo 36. Y van a ver que viene Babilonia con un ejército y se utiliza esta misma expresión. Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, la nación que tenía la capital de Jerusalén, Judá, fue invadida por los babilonios y no hubo quien le ayudase. Esa expresión, escrita por un profeta, siempre ha significado guerra. Una nación cae bajo la mano de otra y habla de que son enemigos. Comparemos un poquito más, hermanos. Jeremías capítulo 51. Vamos a ver, hermanos, Jeremías capítulo 51. Perdón, hermanos, capítulo 50. Jeremías capítulo 50. Vamos a ver el capítulo 50 y vamos a ver en los escritos de un profeta y en un escrito profético qué cosa significa eso. Jeremías capítulo 50, versículo 22 al 30, dice así: estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra? Ustedes saben que todo lo que hemos venido enseñando hasta acá tiene doble aplicación. Dios ha ido encerrando mensajes para diferentes épocas y diferentes tiempos en las profecías, y en este caso doble aplicación. En este caso sería, ahora estamos viendo la destrucción de la Babilonia antigua, pero en todo lo que relata la destrucción de la Babilonia antigua también habla en parte de cómo va a ser la destrucción de la Babilonia moderna, Estados Unidos, el rey del norte, que eso ya vamos a analizar después. Que también está la destrucción de Babilonia en Apocalipsis 18, que habla toda la destrucción de Estados Unidos, que ya después le vamos a enseñar qué significa eso. Hablando, hermanos, de la destrucción de la Babilonia antigua, porque esto también se aplica a esto, dice el versículo 23, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes?
Púsete lazos y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los vasos de su furor, porque esta es la obra de Jehová Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el cabo de la tierra, abrid sus almacenes, hacedla montones y destruidla, y no queden reliquias. Matad a todos sus novillos, vayan al matadero. Ay de ellos que ha venido, es venido su día, el tiempo de su visitación. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar las nuevas en Sión de la venganza de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo, hermanos, de la venganza de su templo. Versículo 29. Haced juntar sobre Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco. Asentad campos sobre ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Y noten que esto se cumplió en la Babilonia antigua, cuando vinieron los medos y los persas. ¿Se acuerdan? Bueno. Y noten lo que dice el verso 30. Por tanto sus mancebos caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán talados en aquel día. Y ahora noten lo que dice el versículo 31 y 32. Y a eso sí les voy a pedir que le hagan una redondelita. Al versículo 31 y 32 les hacen un circulito. He aquí yo contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día es venido, el tiempo en que te visitaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Esto tiene doble aplicación, hacia el pasado, en la Babilonia antigua, y también hacia el futuro, cuando se cumpla de nuevo todo esto. Entonces esta expresión del verso 32, y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores, queda claro, hermanos, cuando está diciendo esto, que está hablando de guerras, está hablando de todo lo que va a pasar. Y esa es la comparación de texto que muestra que esa frase siempre se aplica en el contexto de guerras cuando una nación cae bajo el dominio de otra. Por lo tanto, Daniel 11 está refiriendo de guerra entre naciones. Y cuando, hermanos, el rey del norte, después de haber ganado la guerra, al último la empieza a perder. Al último le empieza a perder. Y noten que habla específicamente, hermanos, habla de Babilonia, ¿sí? Está hablando específicamente, hermanos, de Babilonia. Entonces, si yo vuelvo a Daniel capítulo 11, volvamos a Daniel capítulo 11 para comparar texto con texto, es una expresión común en los profetas para denotar cuando una nación caía en mano de otra. Entonces dice el verso 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte deseable del santuario, o sea Jerusalén, la tierra santa, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien lo levante o quien lo ayude o quien lo socorra. Esa expresión gramatical está en todos los profetas y hablan cuando una nación caía en mano de otra o cuando naciones caían en mano de otra. Entonces, hermanos, dejamos bien en claro, porque tenemos que ir fundamentando versículo por versículo de Daniel 11, que esto se refiere a guerras literales, a naciones literales, a una narración literal de lo que va a pasar en el futuro. Ven, hermanos, cómo si hacemos una comparación con Jeremías, con Isaías, con Daniel 11, es una expresión común. Y a través de esta comparación de textos somos iluminados para saber bien qué se refiere a eso. Yo no puedo venir y decir, bueno, eso será que significa que el papado ya no va a tener quien lo ayude porque viene Cristo, lo destruye. ¿Y dónde está la frase, la comparación de texto con texto? Yo acá les hago comparación de frase con frase, comparación de texto con texto, comparación de idea con idea, comparación de fundamento con fundamento, comparación de concepto con concepto. Entonces,
En esta noche seguimos fundamentando Daniel 11, versículo por versículo estamos dando fundamento para que entendamos que no puedo yo venir e inventar. Yo no sé por qué se inventa, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, hay muchos pastores que están aprendiendo este tema y lo están predicando así, hermanos, en todas partes del mundo. Ya en aquellos tiempos estaba el pastor Urias Smith, que entendía un conflicto de guerra bélica. Después el pastor Gastón Cluzet, de la Revista Adventista de 1993, también la entiende así. Y muchos otros pastores a lo largo del mundo también están viendo este conflicto como que es un conflicto en Medio Oriente. Les comento por qué, y eso era lo que comentábamos antes de comenzar el estudio. Si uno utiliza lógica y va al relato de Daniel 11, 40 al 45, uno usa lógica, una lógica fría, y dice, bueno, Edom, Moab y Amón ya no existen, pero sí existe la zona geográfica, y esa zona geográfica está ocupada por Arabia Saudita y Jordania. Egipto, Libia y Etiopía no siguen teniendo el mismo territorio geográfico que tenían antes, pero siguen conservando los mismos nombres. O sea que de una u otra forma, hermanos, todas esas naciones y esos lugares geográficos, si yo utilizo una lógica teológica fría, me doy cuenta que tiene que ver con Medio Oriente. Usemos la lógica, hermanos. Yo he visto hasta libros evangélicos y he sacado información de internet donde muchos hermanos, tanto evangélicos como adventistas, apuntan a Daniel 11, 40 al 45 como que es un conflicto en Medio Oriente. Y de paso quiero aclarar una duda, hermanos, que se han dado diciendo por ahí, diciendo que yo le he copiado a algunos hermanos de acá, de Tucumán, que enseñan esto. Hermanos, es verdad que acá en Tucumán hay estudiosos que más o menos siguen este lineamiento, pero es mentira, hermanos, que yo les he copiado a ellos. Que tenemos todos un lineamiento similar, eso es verdad, pero es mentira decir que yo ando enseñando como enseñan ellos, porque yo les puedo mostrar por internet, por libros, por revista adventista, por fotocopias de internet, por libros evangélicos, donde hay un montón de gente en todo el mundo, que cuando lee esas cosas dicen que se refiere a Medio Oriente. Ahora, que haya pocos que se la jueguen, eso es verdad. Pero es mentira, hermanos, que yo le ando copiando a algunos que enseñan de esta forma. Yo no copio nada, hermanos, al contrario. Queda bien en claro cuando ustedes escuchan mis temas que yo he fundamentado con comparación de texto con texto lo que otros no han fundamentado con comparación de texto con texto. Eso queda bien en claro. Y si alguien no quiere reconocer eso, bueno, que venga y nos sentamos a conversar. Y sobre todo los que están acá en Tucumán. Yo tengo las grabaciones de varios hermanos que han dado acá en Daniel 11, ¿sí? Y no han fundamentado, hermanos, con comparación de texto, punto por punto, hasta cada frase, como ahora yo le estoy fundamentando hasta frase por frase, para que entiendan qué es esta frase que está acá. ¿Qué significa cuando se usa esta frase? Entonces vamos a la comparación de texto y vemos que el uso de esta frase es una frase común cuando se refiere en el contexto a una guerra bélica. Ahora bien, hermanos, habiendo entendido esto, dejamos en claro que todo Daniel 11, hermanos, todo Daniel 11, desde el versículo 40 al 45, es literal, tiene que ver con naciones. Las frases gramaticales que se usan cuando hacemos una comparación de texto con texto son frases que hablan de guerras, y no se puede negar eso, hermanos, no se puede negar. Luego, hermanos, siguiendo adelante, yo les comparto una cita que también les he compartido ayer cuando estábamos estudiando y que para mí es muy importante. En Testimonios para los Ministros, página 233, Testimonios para los Ministros, página 233, dice así, hermanos. Y el título dice, una obra para todo verdadero discípulo. Y dice, todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Entonces yo te pregunto, ¿eres tú un verdadero seguidor de Cristo?
Porque si eres un verdadero seguidor de Cristo, tienes una obra que realizar. No puedes estar de vago, no puedes estar ocioso, no puedes estar simplemente escuchando estos temas. Y yo sé, hermanos, sé que hay hermanos acá en Tucumán que aunque no vienen a este grupo, yo sé que están bajando estos temas. Y para esos hermanos también de Tucumán que bajan estos temas, yo te digo, si tú eres un verdadero cristiano, nunca te vas a quedar quieto, se te va a ver trabajando. Hermanos, yo llevo ya van a ser dentro de poco 20 años desde que he conocido a Cristo y me largué a enseñar la Biblia. Y ya puedo hablar, hermanos, con conocimiento de causa de eso. Y siempre estuve enseñando la Biblia. Y hermanos, cuando uno es un verdadero cristiano, el verdadero cristiano es misionero, trabaja, siente amor por las almas y siempre tiene el primer amor. Y noten lo que dice la hermana Huay cuando habla de este tema. Todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra. Pero qué triste, yo por ahí veo hermanos que no entregan folleto, no dan estudios bíblicos, no van a visitar a los enfermos, no tienen ningún ministerio en la iglesia, pero ellos, según ellos, están bien en la fe. La verdad que yo no entiendo. Y ahora noten lo que dice ella. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente. ¿Se entiende? Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente. Están proclamando el mensaje: preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Este no es el tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntalar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y a dar la amonestación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchos de los que oigan el mensaje, y noten hermanos, y nos advierte, muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. No la van a creer ni la van a aceptar. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Pero la página 233 y 234 de Testimonios para los Ministros dice algo, hermanos, que a mí me hace sentir un privilegiado. ¿Y qué cosa? Son pocos los que ahora están señalando el rollo de la profecía que se cumple rápidamente. Son pocos. Pero yo sé que esos pocos que predican van a ayudar, hermanos, a que otros se pongan a estudiar la Biblia, y es que por eso nosotros vamos despacio. Yo, para los hermanos que nos siguen por internet y están bajando los temas, les quiero aclarar algo. Yo voy despacio porque no les puedo dar todo el fundamento de Daniel 11 de una sola clase, porque se van a marear. Entonces yo voy despacio, cosa que tengan tiempo de ir asimilando las cosas. Y yo he decidido dar toda esta clase de Daniel 11 para que no les pase lo que me ha pasado a mí. En un tiempo yo quise creer la doctrina de que el rey del norte es el Papa. Por ahí cuando andaba yo por la vida, y medio que no me gustaba la otra, no me gustaba la de Medio Oriente, yo digo, bueno, voy a creer la del Papa. Y de paso, para ser contrera, yo quería creer la que era del Papa. Pero resulta que cuando yo voy a predicarle este tema a un evangélico, a un católico, o a un mismo adventista que está dentro de la iglesia y te pide comparación de texto, no tienes comparación de texto. Por ahí lo máximo que hacen es sacar 2 versiculitos de la Biblia y 2 citas del Espíritu de Profecía y ya está, no hay más. Lo máximo que hacen para fundamentar esa doctrina son 2 citas del Espíritu de Profecía y 2 citas de la Biblia y nada más. Y por ahí otras más que ya las quieren traídas de los pelos, las quieren forzar a que entren dentro de la interpretación, y no se puede. Porque si tú les comienzas a leer bien el contexto, no se puede. Ahora bien, hermanos, continuando con este tema,
Vamos a hacer una revisión de Daniel 11 porque estamos siempre cuando volvemos a encarar el tema de Daniel 11 hay que hacer un repaso del anterior para volver a reforzar la creencia que nosotros tenemos. Vamos a Daniel 11, hermanos, versículo 40. En Daniel 11 dice el versículo 40, empero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con él. El rey del sur, el mundo árabe, se acorneará con el rey del norte, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Ahora, hermanos, ¿cómo será? El rey del sur es el mundo árabe. Ahora yo les pregunto, esto ya se ha cumplido, el versículo 40, en la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991. Pero eso ha sido un cumplimiento parcial. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se vuelva a cumplir de nuevo? Yo pregunto, chicos, ¿cómo va a ser el acorneamiento que próximamente el mundo árabe le va a volver a dar al rey del norte para que recién el rey del norte se sienta provocado y vaya a Medio Oriente, hermanos, y vuelva a entrar de nuevo y ya entre por todas las tierras, incluyendo Egipto, Etiopía, Libia y las otras tierras? ¿Cómo será que se va a dar ese acorneo? ¿Sí? Sí. Claro. Claro, exactamente. Muy bien. En la guerra del Golfo Pérsico Israel no se metió. Pero ahora, según lo que leemos acá, se va a meter porque la tierra deseable entra en juego. Y le va a dar entrada, Israel le va a dar entrada en la tierra deseable al rey del norte con sus aliados. Y no tan solamente le va a dar entrada, sino que el rey del norte también va a plantar sus tiendas en el monte deseable del santuario. ¿Sí? ¿Cómo será que está decidida ahora a actuar en caso de cualquier cosa? Sí. Ahora con el tema de Irán, han hecho hace poco unos ejercicios militares donde participaron como 300 aviones de ellos. Toda la población, toda la ciudad de Israel hicieron un ejercicio hacia los búnkeres en caso de ataque contra Israel. Exactamente. Israel ahora se está ejercitando con sus aviones, con todo, porque ya sabe que en la que se viene no va a poder decir ya no me meto. Ya se viene salvando hace tiempo Israel. Y otra cosa, Israel quiere pelear. No vayan a creer que Israel dice, no, yo no me... Israel no ve la hora de sacarlo a los palestinos de ahí y de atacar Irán. ¿Y por qué ahora Israel quiere atacar Irán? Yo les comento algo. Irán está en un proceso de desarrollo nuclear, pero Israel no. Israel ya lo tiene desarrollado hace tiempo. Entonces Israel dice así, como Irán está en un proceso de desarrollo nuclear, ahora lo podemos atacar, porque una vez que ya sea potencia nuclear, ya no vas a poder ir a mojarle la oreja así nomás. Entonces, Irán es muy poderoso en ejército, tan poderoso como Israel, pero Israel tiene armas nucleares, Irán no. Y si llegase a tener por ahí algún escondido, Israel tiene más. Entonces, ¿qué es lo que dice Israel? Ahora es el momento de atacar Irán y siempre Estados Unidos le frena y le escupe el asado, como vulgarmente se dice. No lo deja Estados Unidos que Israel ataque. Israel dice, pero ahora es cuando tenemos que atacar, porque si ahora atacamos las plantas nucleares que se encuentran en Irán, que son 6 sectores geográficos donde hay plantas nucleares en Irán, que ya después les voy a decir cuáles son cuando hablemos de Irán. Tengo toda la información y hasta los lugares donde están las plantas nucleares. Entonces Israel dice, si atacamos ahora va a ser por un beneficio de paz al mundo. Quizás mueran unos cuantitos, pero lo importante es que frenamos el proceso de desarrollo nuclear de Irán y quedamos en paz. Y ahí cuando ataquemos intervienen las Naciones Unidas, se pacifica todo, se frena el proceso nuclear de Irán y quedamos todos en paz. No es que somos malos, solamente queremos frenar el desarrollo nuclear de Irán. Sí. Ahora va a ser diferente, porque si
Claro, claro. Fue una conspiración lo de Irak, pero cuidado, ¿no? Si ahora atacasen Irán, si Israel atacase ahora Irán, ahora no salta Rusia y China, porque no ha finalizado el tiempo de gracia. O sea, no va a permitir. En los diarios de esta semana, que yo he leído, decía que generales del Pentágono estaban advirtiendo a Israel que si llegan a atacar Irán, porque si se ve que Irán nos frena mucho, el nivel de respuesta que va a tener va a ser muy grande. Claro, claro. Bueno, chicos, volvamos al tema de Daniel 11. Aquí dice que el rey del sur, el mundo árabe, lo va a acornear al rey del norte, Estados Unidos, con sus aliados. Ahora, no sabemos cómo se irá a producir, hermanos, ese acorneo de nuevo. Y para tratar más o menos de discernir cómo se va a producir ese acorneo del mundo árabe contra el rey del norte, el rey del sur contra el rey del norte, hay algunos indicios en la Biblia que por lo menos nos muestran que las naciones árabes van a volver a acornearlo al rey del norte. No sabemos cómo, no tenemos idea cómo, pero ya tenemos que ir estudiando los movimientos políticos para saber cómo se va a desarrollar la guerra de Daniel 11. Vamos a ver, hay indicios en la Biblia donde ya se llama, hermanos, al mundo árabe, hermanos, para que acornee al rey del norte, y eso está en la Biblia. Hay indicios en la Biblia de cómo próximamente todo el mundo árabe y las naciones de todo el Oriente Medio, cercano, porque Oriente es largo, hermano, está cercano Oriente, Oriente Medio y lejano Oriente. ¿Se entiende, hermanos? Pero para tener una idea, ya tenemos que ver en la Biblia que las naciones árabes se van a levantar para atacar al rey del norte. Vamos a ver dónde está eso. Jeremías capítulo 51, versículo 27 y 28. Noten cómo en la misma Biblia se habla de que estas naciones están llamadas para acornear al rey del norte. En Jeremías capítulo 51, versículo 27 y 28, dice así. Y dice así, hermanos: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones. Todas las naciones del mundo árabe, que son un montón, hermanos, y de ideología musulmana más que nada, lo que tiene que ver con el Islam, porque no necesariamente todo árabe es musulmán, ¿no? Pero la mayoría es musulmán. Alzad bandera en la tierra, dice, hermanos, tocad trompeta en las naciones. ¿Cuál naciones? Las del mundo árabe, porque el contexto lo explica. Apercibid gentes contra ella, contra Babilonia, contra el rey del norte, contra Estados Unidos. Juntad contra ella los reinos de Ararat y de Minni y de Aschenad. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como las langostas erizadas. Versículo 28. Apercibid contra ella gentes, las gentes del mundo árabe, a los reyes de Media. Cuando se menciona Persia o Media, hermano, es lo mismo. Y Medo-Persia está en lo que hoy en día era la zona de Irán. Toda esa zona, hermanos, el mundo árabe. A sus capitanes y a todos sus príncipes y a toda la tierra donde están señoreando estos reyes de Oriente, hermanos. ¿Ven que ya aquí está profetizado que se llama a todas esas naciones contra Babilonia? Contra Babilonia, hermanos. Jeremías capítulo 25. Vamos a Jeremías capítulo 25. En Jeremías capítulo 25 dice versículo 15 al 17 primeramente. Jeremías capítulo 25, versículo 15 al 17. Aquí también se hace un llamado a todo el mundo árabe contra el rey del norte, Babilonia. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano el vaso del vino de este furor y dalo a beber de él a todas las gentes a las cuales yo te envío. Y beberán, y temblarán, y enloquecerán delante del cuchillo. Noten, cuchillo, espada, que significa guerra, que yo envío entre ellos. Y tomé el vaso de la mano de Jehová,
y di de beber él a todas las gentes a las cuales me envió Jehová. Y comienza a mencionar todas, pero entre ellas, vamos del versículo 19 al 25. A Faraón, rey de Egipto. Y hermanos, en la profecía de Daniel 11, ¿está Egipto? Sí, y están todas las naciones árabes. A Faraón, rey de Egipto, y a sus siervos, a sus príncipes, y a todo su pueblo, y a toda mezcla de gente, pero la mezcla de gente del mundo árabe, de toda esa zona de Oriente, y a toda mezcla de gente, y a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Palestina, y a Ascalón, y a Gaza, y a Ecrón, y al residuo de Asdod. Y al residuo de Asdod, hermanos. ¿Y qué otro versículo dije? Hasta el 25 dije, ¿no? A Edom, y a Moab, y a los hijos de Amón, y a todos los reyes de Tiro, y a todos los reyes de Sidón, y a los reyes de las islas que están de ese lado de la mar. Y noten, hermanos, y a Dedán, y a Tema, que son lugares árabes, y a Bus, y a todos los que están al cabo del mundo, y a todos los reyes de ¿qué? De Arabia, el mundo árabe, y a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto. Versículo 25, y a todos los reyes de Simri, y a todos los reyes de Elam, y a todos los reyes de Media, hermanos. Y ahí nomás paremos. No lean más porque no van a entender, si leen más y van a complicar. Versículo 31 al 33. Sigamos leyendo el contexto. ¿Y qué van a hacer todas estas gentes y estas naciones que yo les acabo de mencionar? Sigamos leyendo el contexto para que sepan qué es lo que van a hacer en el tiempo del fin. Versículo 31 al 33. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, hasta el fin de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes es un juicio de Dios. Las catástrofes como juicios de Dios, porque juicio de Jehová con las gentes, Él es el juez de toda carne, y los entregará a los impíos a espada, a guerra, a cuchillo, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad, lo mismo que dice Daniel 11, y habla de las naciones árabes en el contexto. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y serán muertos de Jehová en aquel día, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Haciendo referencia a que en la Tercera Guerra Mundial muchos van a quedar tendidos en el piso por las explosiones nucleares, por la guerra polvórica, por la guerra nuclear, por la guerra química, por la guerra biológica. Y noten que el contexto, cuando habla que esa tempestad se levantará de los fines de la tierra, hay que saber ir desglosando texto por texto para saber a qué grupo de naciones Dios está llamando. Y entre ese grupo de naciones que Dios está llamando, las llama también a las naciones árabes, para que combatan contra Babilonia, hermanos. De manera que cuando se vuelva a producir dentro de poco un acorneamiento contra el rey del norte, todas estas naciones están llamadas y de alguna forma o de otra forma que todavía nadie sabe, porque nadie sabe, lo van a acornear. Y lo van a acornear porque la misma Biblia explica en otro lado, por comparación de texto, explica que están llamadas a atacar a Babilonia y a estar en contra de ellos. Y hermanos, el versículo 31 dice, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a cuchillo. ¿Sí? Versículo 32, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Haciendo una referencia, hermanos, si ustedes leen bien y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer, van a ver de que esto sí o sí tiene que ver con el tiempo del fin. Se aplica al tiempo del fin y tiene que ver con el tiempo del fin. Porque habla también de la intervención de Jehová, cuando Jehová los castiga, entregándolos entre ellos, que se maten entre ellos.
un tiempito antes de la segunda venida de Cristo, Dios entrega a los impíos que se maten entre ellos. Entonces, la misma Biblia, en otras partes, por comparación de texto con texto, les hace un llamado a las naciones árabes para que se preparen para acornear a Babilonia. Otra cosa que les quiero explicar, hermanos, es Daniel capítulo 11. Vamos a Daniel capítulo 11. Por eso yo les digo, fíjense cómo las naciones árabes no lo quieren Estados Unidos. No se olviden que hicieron un atentado en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, otro en Inglaterra, otro en España. No quieren a los aliados de Estados Unidos. No los quieren, hermanos, y por eso hacen atentados. ¿Cómo? A la embajada de Israel acá en Argentina también han hecho atentado acá. Después vamos a hablar cuál será el papel que Argentina va a tomar en el tiempo del fin, según las tendencias que se ven ahora en el gobierno, ¿no? Bueno, en Daniel capítulo 11, y sí, es lo típico, ¿viste? Lo típico, bueno. Daniel capítulo 11, versículo 42, bueno, el 41 dice, ya lo saben ustedes, y vendrá a la tierra deseable, Palestina, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Quiero aclarar algo, sí, del versículo 41. Al principio, hermanos, dice que Estados Unidos no dañará a Arabia Saudita y a Jordania. Pero después le voy a explicar, al principio a ella no las daña. Pero ¿qué va a pasar con Arabia Saudita y Jordania cuando el rey del norte llegue a su fin y no tenga quien le ayude? Y esa es otra cosa que en la misma Biblia está explicado. ¿Qué le va a pasar a Moab y a Amón? A Moab, a Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ya después le voy a mostrar que, si bien es cierto al principio Estados Unidos no los va a tocar a ellos, pero después los enemigos de Estados Unidos van a ir destruyendo también a esas naciones árabes que son pro Estados Unidos. ¿Sí? Pero eso es más largo, ya después lo vamos a ir viendo. No tendrá quien le ayude el rey del norte, y no tendrá quien le ayude Israel, y no tendrá quien lo ayude Arabia Saudita y Jordania, que lo han apoyado Estados Unidos, porque después los enemigos de Estados Unidos le van a decir, así que vos Jordania y vos Arabia Saudita lo apoyaba a los occidentales. Bueno, cuando le demos la tunda a Estados Unidos y vaya perdiendo la guerra, ustedes también le vamos a dar la tunda, porque ustedes los apoyaron a los occidentales. Y eso también está profetizado en la Biblia, que ya después les voy a mostrar más adelante, porque eso ya es para más adelante, para que no se les haga un lío en su cabecita. Ahora, hermanos, entendiendo eso, el versículo 42, salteamos ahora el versículo 42 y 43, dice así: Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, que son las tierras árabes, y no escapará el país de Egipto, y apoderaráse de todos los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. Hermanos, los versículos 42 y 43, y eso le pido por favor que miren la televisión, miren los diarios, miren internet, busquen información en internet. Los versículos 42 y 43 van profetizando hacia el futuro de que va a haber una victoria del mundo occidental sobre el mundo árabe. Eso sí es claro. Estados Unidos con Inglaterra, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que es lo mismo, rey del norte, se predice en los versículos 42 y 43 que Egipto, Libia, Etiopía y las otras tierras árabes van a ser dominadas y sometidas por los occidentales. O sea que así acá se nos está profetizando algo, que cuando se arme la tercera guerra mundial, al mundo árabe le espera algo muy feo. Egipto, Libia y Etiopía y las otras tierras árabes
y las otras provincias que caerán relacionadas con la tierra de Palestina, se profetiza en el versículo 41, 42 y 43 que cuando se arme la tercera guerra mundial hay sí una lección segura que se profetiza en Daniel capítulo 11. El mundo árabe va a recibir una paliza de los occidentales. El mundo árabe lo acornea al rey del norte, pero el rey del norte se levanta como tempestad en el versículo 40. Y en el 41 y 42 y 43 el mundo occidental le da una paliza al mundo árabe. Y eso queda claro, lo dice acá. ¿Cómo será que hasta entre y se adueña de las tierras? Se adueña de los tesoros, de la plata, de todo lo que tengan, se va a adueñar de todo lo que tengan. De Egipto, Libia, Etiopía, de las otras tierras y de las otras provincias que caerán relacionadas con la tierra de Palestina. ¿Quiénes serán? Líbano, Irán, Irak, Afganistán. Desde el versículo 41, 42 y 43 se profetiza, hermanos, que el mundo árabe va a recibir una paliza del mundo occidental y de Israel. Por eso es que se dice que al principio el mundo occidental va a ir ganando la guerra, hermanos. Al principio de la tercera guerra mundial, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y sus aliados europeos. Y sus aliados europeos con Israel van a ir ganando la guerra. Le van a dar una paliza al mundo árabe. Lo dice el profeta Daniel, está acá. Entran a esa tierra, entran como tempestad, inundan, muchas provincias caen. Cae Egipto, Etiopía y Libia, también caen otras tierras por donde pasará, inundará. Se profetiza una paliza para el mundo árabe. Entonces, cuando el mundo árabe reciba esa paliza bélica de guerra por el rey del norte, China y sus amigos, y Rusia y sus amigos van a decir así: mira la paliza que le están dando a todo el mundo árabe. Si no los frenamos, van a llegar hasta acá y nos van a dar una paliza a nosotros. Entonces noticias del oriente primero y segundo del norte lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Se va entendiendo, hermanos? Hermanos queridos, se va entendiendo un poquito la profecía, y esto eran cosas que yo no había explicado el otro día, pero que ahora hay que seguirla explicando. Y que me disculpen esos hermanos que dicen que yo ando copiando temas, yo nunca he escuchado esto que lo prediquen ellos. Esto lo estoy explicando yo. No lo han explicado otros hermanos. Y que tenemos que tener bien en claro para que cuando vayamos a buscar información, y hermanos, aquí viene algo triste, ¿no? Miren lo que les espera a los descendientes de Ismael, al mundo árabe. El mundo judeo-cristiano le va a dar una paliza a los árabes. Pero bien, eso era, se predice una derrota de los países árabes musulmanes, pero que acarrea una cadena de violencia que llegará hasta el clímax en la tercera guerra mundial después del fin del tiempo de gracia. Bien, hermanos. Entonces, como estamos repasemos un poquito la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, hermanos, volvemos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Yo tenía por acá, hermanos, ¿me han visto la felpita para escribir en el pizarrón? Ahí está, gracias. Bueno, ustedes saben de que la guerra del Golfo Pérsico se dio en el año 1991. Yo, a ver, acá creo que traje primeros escritos. Vamos a ver si podemos fundamentar lo que yo le venía mostrando en otras clases cuando habíamos hablado de que los vientos se detenían. Ahora, los hermanos que nos siguen por internet, no se cansen cuando yo lea siempre la misma cita. Yo les digo una ciencia. Cuando yo leo la misma cita no es para cansarlos, sino para renovar en la mente de ustedes las conexiones que hay con las citas que ya hemos venido leyendo antes. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama acá, fíjense, hacemos el diagrama en el pizarrón, tenemos, hermanos, que se dio la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991.
En el año 1990, ¿qué es lo que se da, hermanos? La invasión a Kuwait. Y en el año 1991 se da la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra del Golfo Pérsico, con el objetivo de liberar Kuwait. Entonces, hermanos, acá se da la guerra del Golfo Pérsico. Y bueno, eso es lo que se dio. Y eso es lo que dice la hermana Huay cuando vamos a leer ahora lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3 dice, después de estas cosas, dice, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del oriente, o del nacimiento del sol, o del este, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Entonces, hermanos, noten algo interesante. Pasa el año 1991 y bueno, se frena esa guerra. Pero ¿por qué se frena esa guerra? ¿Por qué se había frenado esa guerra? Nosotros habíamos ido entonces a primeros escritos. No sé si ustedes me pueden hacer recordar, si tienen anotado, cuál era la cita que leíamos cuando hablaba del soltar los vientos. Yo justo no la traje anotada, pero por favor si me pueden hacer recordar, porque les quiero mostrar una cosa. A ver si alguien tiene ahí por ahí la cita de primeros escritos. Creo que estaba en la página 36. 36, no, ahí estaba la otra que habla de la disciplina. A ver, puede ser. Cuando dice retener. Exactamente, esta es la cita. Está en la página 37 y 38. Muchas gracias, hermanos. Entonces resulta que se da la guerra del Golfo Pérsico y, hermano, los analistas, todos los analistas de todo el mundo nunca han podido entender por qué esa guerra se frenó o salió dentro de todo bien cuando había tantos intereses en juego y cuando se podrían haber metido un montón de naciones. ¿Por qué es que no se han metido? Entonces, hermanos, dice la página 37 y 38 de Primeros Escritos lo siguiente. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, ¿sí? Y miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos, exclamó con voz profunda de compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Lo dice 4 veces, hablando de los 4 ángulos de la tierra. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz, retened, 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 retened. 4 veces, ¿no? Qué casualidad. Hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Y noten, hermanos, lo que dice la hermana Juay acá. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Y me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. O sea, no tan solamente de lo religioso, sino de todo lo relativo que pasa en la tierra. Y dice así, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar
y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Acá dice una cosa, que los ángeles casi sueltan los vientos y que ya estaban aflojando las manos para soltarlos. Y Cristo dijo, todavía no quiero que haya conflagración general. Entonces volvieron a ceñir las manos. Luego, si esto pasó y la hermana Juay lo vio, yo pregunto, ¿qué acontecimiento hubo en la tierra que demuestre que esta visión celestial casi se cumple? Porque si la hermana Juay tuvo esta visión celestial, ¿qué acontecimiento en la tierra llegó a demostrar que casi se arma en los 4 ángulos de la tierra? La guerra del Golfo Pérsico del año 1991. Entonces, hermanos, se frena esa guerra. Y bueno, llegamos hasta acá, hermanos. Hasta el 11 de septiembre de 2001. Y el 11 de septiembre de 2001 es un aviso, hermanos. Los especialistas dicen que el 11 de septiembre, y tengo ahí escrito, ¿no? Dicen que cambió la historia del mundo porque fue hasta el día de hoy el atentado terrorista más grande que se haya realizado alguna vez. 3.000 personas, todo un pueblo entero. Hagan de cuenta que es un pueblo entero de 3.000 personas donde mueren. Entonces se da, y esto para mí es un aviso, yo le pongo acá, es un aviso, un pre-aviso. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre se da el atentado a las Torres Gemelas. Y si bien es cierto, ya lo hemos estudiado, les quiero mostrar una cosa. Vamos a ver, hermanos, en la Biblia. Vamos a repasar lo que ya hemos estudiado la otra vez. Entonces vamos a Isaías capítulo 21, versículo 1 al 9, cuando habla de los aviones. Y bueno, y si alguien quiere interpretar de otra forma, que lo interprete de otra forma. Isaías capítulo 21, pero para mí es así, hermanos. La comparación de texto a mí me dice que es así. En Isaías 21, 1 al 9... Isaías capítulo 21, versículo 1 al 9, dice así, hermanos. Y leemos primeramente el versículo 1. Carga del desierto de la mar, mucha gente y de la zona del desierto, que tiene que ver con el mundo árabe. El mar de árabes, el mar, la cantidad de árabes, porque son un montón, hermanos. Carga del desierto de la mar, como los torbellinos que pasan por el desierto en la región del sur. Otras versiones dicen el Negev, ¿verdad? Bueno, es el sur, así se traduce, el sur. Así vienen de la tierra horrenda, de la tierra del terror, del terrorismo. Y noten que habla el desierto, hablan del terror y justo de torbellinos como guerras. Y yo pregunto, hermanos, ¿el desierto tiene que ver con el mundo árabe? Y bueno, vamos rápido, les voy a comparar texto con texto para que vean que cuando aquí está hablando del desierto, está hablando, hermanos, del mundo árabe. Vamos rapidito y comparemos texto con texto. Jeremías capítulo 25. En Jeremías capítulo 25, a ver si el desierto tendrá que ver con el mundo árabe. Jeremías capítulo 25, versículo número 23 y 24. Rapidito, hermanos. Jeremías capítulo 25, versículo 23 y 24. Y a Dedán, zona árabe, y Tema, zona árabe, y Bus, zona árabe, y a todos los que están en el cabo del mundo. Versículo 24. Y a todos los reyes de Arabia, y a todos los reyes de pueblos mezclados, también árabes, que habitan ¿a dónde? En el desierto. Hermanos, cuando habla del desierto, por comparación de texto, se refiere al mundo árabe. No, ese otro, no mezclemos, eso es otra cosa, ¿sí? Aquí está hablando de un relato literal, hermanos. Está hablando de un relato literal que tiene que ver con el mundo árabe, ¿sí? Y ahora volvamos rapidito a Isaías capítulo 21. En Isaías capítulo 21,
cuando estás relatando eso que tú me dices, estás relatando un relato simbólico. Aquí hay una explicación literal. Entonces ahí hay que buscar diferentes ya la interpretación. Pero aquí es literal todo. Hermanos queridos, en Isaías capítulo 21, dice el versículo 1, carga del desierto de la mar, como los torbellinos que pasan por el desierto en la región del sur. Y el sur es el mundo árabe. También según Urias Smith, así vienen de la tierra horrenda, de la tierra del terror, de la tierra del terrorismo. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, este es Estados Unidos. El prevaricador prevarica y el destructor destruye, refiriéndose a Estados Unidos. Entonces, como se la pasa pecando Estados Unidos, se le da la orden a las naciones árabes. Sube, Persa, cerca, Medo, todo su gemido hice cesar. Y aquí aclaro algo, hermanos. ¿Saben por qué el mundo árabe tanto quiere atacar a Estados Unidos? Porque entra otra ciencia profunda, hermanos. Si bien es cierto, Estados Unidos es cristiano y las naciones occidentales son cristianas, tienen un defecto las naciones cristianas. Y es que por no haber seguido plenamente la Biblia en todo, se volvieron demasiado capitalistas y demasiado imperialistas y quieren dominar el mundo por su codicia. Y por su codicia han hecho guerras en todas partes del mundo y han dominado a naciones que son más pobres que ellos. Y sobre todo siempre le han estado pegando golpes duros al mundo árabe por el tema de Israel. Entonces el mundo árabe también tiene algo de razón, hermanos, que aquí es donde yo me quiero meter un poquito. Y hermanos, yo no apoyo ni a uno ni a otro. No me interesan ninguno de los dos. A mí me interesa Cristo y que se guarden los mandamientos. Pero hay que recalcar algo. Las objeciones que tiene el mundo árabe contra los imperialistas occidentales y contra el imperio de Israel, hermanos, es que se quieren adueñar de todo. Se quieren adueñar de todo, entonces ya están cansados de eso. Entonces por eso dicen, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Entonces se da una orden celestial para que se despierten las naciones árabes, para que los acorneen, así se frenen un poco con esto. Estados Unidos, con estos ataques terroristas que ha tenido, tendría que haberse arrepentido de todo el imperialismo que tiene en el mundo. Y dejar de andar haciendo guerra en todos lados. Y dejar de andar metiéndose en todos lados. Que Vietnam, que la guerra de no sé dónde, que guerra en Ecuador, que en guerra en Salvador, que en guerra... En todo lado donde hay guerra está metido Estados Unidos. ¿Por qué se meten en todos lados? ¿Por qué no dejan en paz? Entonces, la gente ya se ha cansado, las naciones están cansadas de que el imperialismo yanqui esté metido en todos lados. Entonces, hermanos, aquí dice el versículo 2, la última parte, sube Persa, cerca Medo, todo su gemido hice cesar, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se han apoderado de mí, dice Isaías, como angustias de mujer de parto, agobiéme oyendo y al ver heme espantado. Pasmóse mi corazón, el horror me ha intimidado. Noten, el terror y el horror del terrorismo. Aquí el profeta está personificando a las personas que ven eso. Hermanos, el horror me ha intimidado. No había terror en Estados Unidos cuando cayeron las Torres Gemelas. Todo el mundo se estremeció. Porque uno pensaba así, si eso han hecho en Estados Unidos, ¿qué no pueden hacer acá en Argentina, por ejemplo? Claro, claro, tiene que ver con eso y ya lo leemos. Pero sigamos acá con esto. Versículo 5. Pon la mesa, mira de la atalaya, come y bebe, levantaos príncipes, uncid el escudo. Y noten que todo viene hablando de guerra. Porque el Señor me dijo así, ve y pon centinela que haga saber lo que viere. Y vio un carro de un par de caballeros, un carro de asno y un carro de camello. O sea, los dos aviones.
Luego miró muy más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí este carro de hombres viene, un par de caballeros. Y después habló y dijo: cayó primera torre, cayó segunda torre, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y noten el versículo 10: trilla mía y paja de mi era, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Bueno, aquí habla, hermanos, de cuando caen las torres gemelas. Sin embargo, hermanos, sin embargo, vamos a ver lo mismo en Jeremías capítulo 51. Vamos rapidito a Jeremías capítulo 51, el ataque a Estados Unidos, que en parte se ha cumplido, pero también va a volver a tener otro cumplimiento. Les hago una pregunta, hermanos, y esto es otra cosa para que consideren. ¿Las torres gemelas son las únicas nomás que van a caer en todo Estados Unidos y ya no van a caer más torres? No, hermanos, van a caer más torres. Pero ese es otro tema que después les voy a mostrar. Porque esa profecía de las torres fue solamente un cumplimiento parcial de lo que pronto vendrá. Jeremías capítulo 51. Y venían cayendo otros más, que había varios World Trade Center, que era una serie de edificios que venían cayendo por atentados terroristas y cosas raras. Claro. Ahora, hermanos, Jeremías capítulo 51, versículo 1, dice así: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores, que se levantan contra mí, un viento destruidor. ¿Sí? Un viento destruidor. Versículo 3: diré al flechero que entesa su arco y al que se pone orgulloso con su loriga: no perdonéis a sus mancebos, destruid todo su ejército. Versículo 4: y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Eso va a volver a tener otro cumplimiento. Versículos 6 al 9: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su alma, porque no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová y darále su pago. 7: vaso de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriaga toda la tierra. ¿Y acaso no hace eso Estados Unidos hoy, hermanos? Todo lo que conoce el mundo es a través de Estados Unidos. De su vino bebieron las gentes y aturdiéronse por tanto las naciones. Y también hay que recalcar que hoy en día los protestantes y los católicos están unidos ¿en dónde? En Estados Unidos, por eso es Babilonia. Versículo 8: en un momento cayó Babilonia y despedazóse. Hermanos, cuando cayeron las torres, en un momento, el 11 de septiembre cayó Babilonia y despedazóse. O sea, si tomamos esto como un cumplimiento parcial de la profecía. Aullad sobre ella y tomad bálsamo para su dolor, quizás sanará. Versículo 9: curamos a Babilonia y no ha sanado. ¿Y cómo sabemos que no ha sanado, hermanos? Porque todavía siguen haciendo proyectos para la guerra. Todavía Estados Unidos está dolido con lo que le han hecho los árabes. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque llegado hasta el cielo su juicio y alzádose hasta las nubes. Versículo 11 al 14. Versículo 11 al 14. Limpiad las saetas, embrazad los escudos, despertado a Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová, venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas. Esto es lo que están haciendo ahora en Estados Unidos. Han reforzado todas las guardias ahora, en los aeropuertos, en todos lados, en las calles, con cámaras de vigilancia, todo. Disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho sobre los moradores de Babilonia. La que moras entre muchas aguas, Manhattan,
rica en tesoros, donde estaban las torres, venido a tu fin la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por su vida, diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. La gritería ya la estamos viendo, que es la gritería del mundo árabe contra Estados Unidos, pero todavía el resto del versículo no se ha cumplido, pronto va a tener un cumplimiento completo, dentro de poco, hermanos. Versículo 24 al 26. Versículo 24 al 26. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo contra ti, oh monte destruidor. Y Estados Unidos es un monte destruidor, hermanos. Dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré monte quemado. Y ya van a ver cuando estudiemos Apocalipsis 18, por qué Dios lo va a tornar a Estados Unidos monte quemado. Versículo 26. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuos asolamientos serás, has dicho Jehová. Versículo 44 al 46. Y visitaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que ha tragado, y no vendrán más a él gentes. Ya después no va a querer nadie entrar a Estados Unidos en ese tiempo. Y el muro de Babilonia caerá. ¿Cuándo va a caer? Cuando ya Estados Unidos vaya perdiendo la guerra, hermanos. Cuando vaya perdiendo la guerra, su defensa va a ir cayendo. Versículo 45. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Le hace un llamado Dios a los cristianos. Y salvad cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Por eso es que va a haber que irse al campo, hermanos. Cuando finalice el tiempo de gracia ya es obligatorio. Es a salir de Estados Unidos, irse a los campos, bueno, no necesariamente salir de las ciudades de Estados Unidos, irse al campo, salir de las iglesias, todo eso que vamos a hacer cuando ya recibamos la lluvia tardía. Y dice el versículo 46, y porque no desmaye vuestro corazón y temáis a causa de la fama que se oirá por la tierra, hermanos, en un año vendrá la fama, y después en otro año el rumor y la violencia en la tierra y el enseñoreador sobre el que se enseñorea. Y después leemos el versículo, hermanos, 52 y 53, versículos 52 y 53. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo visitaré sus esculturas, y en toda su tierra gemirán los heridos. ¿No han gemido los heridos, hermanos, cuando cayeron las torres? Claro que sí, pero no se ha cumplido todo el versículo. Ha tenido un cumplimiento parcial todavía. Versículo 53. Si subiese Babilonia al cielo, y si fortaleciere en lo alto su fuerza, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Y eso es lo que ha pasado cuando vinieron los aviones. Versículo 54 al 56. Sonido de grito de Babilonia y quebrantamiento grande. Hubo, hermanos, un quebrantamiento grande cuando cayeron las torres gemelas. Versículo 55. Porque Jehová destruye a Babilonia y quitará de ella el mucho estruendo, y bramarán sus ondas como muchas aguas, será el sonido de la voz de ellos. Versículo 56. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y versículo 58. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego, y en vano trabajarán los pueblos, y gentes en el fuego, y se cansarán. Esto, hermanos, va a tener un cumplimiento futuro,
pero ya ha tenido un cumplimiento parcial cuando cayeron las torres el 11 de septiembre del año 2001. Pero hermanos, volviendo a la guerra del Golfo Pérsico del año 1991, dice Jeremías capítulo hermanos, bien hermanos, la guerra del Golfo Pérsico, y después el próximo acontecimiento que se da, ¿cuál es? El 11 de septiembre del año 2001. Y cuando caen las torres, nosotros vamos a Jeremías 51:46. Y porque no desmaye vuestro corazón y temáis a causa de la fama que se oirá por la tierra, en un año vendrá la fama y después en otro año el rumor y la violencia en la tierra y el enseñoreador sobre el que se enseñorea. Bueno, vamos a ver los cumplimientos parciales. En un año, dice, después de que cayeron las Torres Gemelas, en un año vino la fama. Entonces, en el 2001, ¿sí?, hasta el 2002 vino la fama. Y en el 2002 después viene el 2003. Y en el 2003 se pasa para acá con el rumor. Y cuando la Biblia se habla de rumor, hermanos, y se hace comparación de texto para saber que vino ¿el rumor de qué es? El rumor de una guerra. Y hermanos, cuando pasamos al rumor del 2003, ¿qué se dio en el año 2003? Se dio la guerra de Irak, hermanos. Afganistán se dio antes. Y después se da en el 2003 la famosa guerra de Irak, en donde el enseñoreador Estados Unidos, hermanos, Estados Unidos se enseñoreó sobre el que lo enseñoreaba, hermanos. Sí. La guerra de Afganistán hace 2002, ¿verdad? Creo que por ahí, por 2002, un poquito. Entre el 2001 y 2002 ha sido la Afganistán. Bueno, la fama, hermanos, ¿qué tiene que ver? Muy bien que pregunte, si no yo no me olvido. Cuando Estados Unidos hace la guerra de Afganistán, George Bush tiene un gran fama en todo el mundo porque dice: le hemos devuelto la tierra a los afganos, hemos derrocado al sistema talibán, al régimen talibán, ya ellos podían ir al cine, ahora los de Afganistán, y mostraban ahí en la tele cómo ahora iban a internet, podían ver el cine, ellos no sabían lo que era el cine, lo que era ir a internet, lo que era tener teléfonos celulares, no se permitía, ahora ya andaban todo ahí, todos los árabes ahí, los de esa zona, mandando mensajitos, viendo la tele. Qué lindo, Estados Unidos, hermanos, tuvo fama, pero viene la guerra de Irak y el enseñoreador Estados Unidos se enseñoreó sobre el que enseñoreaba. Y les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Ustedes saben quién era potencia en Medio Oriente hasta ese tiempo? La potencia en Medio Oriente hasta ese tiempo, hasta el 2003, era Irak. Después de ese tiempo se empieza ya a ser poderoso Israel y se comienza a ser poderoso Irán, hermanos. Pero, hermanos, Irak era el ejército número 5 en el mundo, con todo el ejército que tenía. Las estadísticas eran el ejército número 5 de todo el mundo, la potencia que tenía Irak. Irak invadió Kuwait, vivía haciéndole guerra a Israel, tuvo la guerra en la década de los 80 con Irán y le ganó a Irán en la década de los 80 a Irak. La potencia bélica en Medio Oriente era Irak, era el que se enseñoreaba. Por eso dice que después viene el rumor y después del 2003, ¿qué vino, hermanos? Ya vino la violencia en toda la tierra. ¿Por qué? Porque se da, hermanos, la guerra de Irak y Estados Unidos viene y se enseñoreó sobre el que se enseñoreaba en Medio Oriente, que era Irak, con Saddam Hussein. Y efectivamente, ¿qué pasa después del 2003? Lo capturan a Saddam Hussein y lo matan. Y ahora, hermanos, estamos viviendo en el periodo
en el periodo, hermanos, desde el 2003 en adelante, donde hay violencia en la tierra. Hay violencia en la tierra y ahora esta violencia, hermano, es así. Va a ir creciendo hasta que finalice el tiempo de gracia y se arme la tercera guerra mundial. Ahora bien, les hago una pregunta, hermanos. Volvamos. Nosotros habíamos dicho que acá en el año 1991, según lo que dice Primeros Escritos, página 37 y 38, se frenaron los vientos. Y vamos a ver algo interesante. En Apocalipsis capítulo 7, hermanos, Apocalipsis capítulo 7 dice lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 7 dice el versículo desde el 1 al 8, el 3, desde el 1 al 3 ya lo acabamos de leer, que casi se sueltan, pero no se soltaron. ¿Y cómo sabemos? Noten el versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño. Hermano, ¿por qué viene y le grita? Viene un ángel de Medio Oriente y le grita a los otros que no hagan daño. ¿Por qué le ha gritado? ¿O por qué no viene tranquilo y le dice: miren, no hagan daño nada más? ¿Por qué le gritó? ¿Por qué le clamó? Porque esos 4 ángeles lo estaban por soltar. Entonces este ángel que viene del oriente los frena. Y hermanos, eso lo frenó en el año 1991. Y ahora sigan leyendo el versículo número 4 hasta el 8. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ya pronto vamos a estudiar ese número, vamos a demostrar si son simbólicos o literales los 144.000, que eso ya pronto lo vamos a estudiar, es otro tema. Versículo 5, de la tribu de Judá, 12.000 señalados. De la tribu de Rubén, 12.000 señalados. De la tribu de Gad, 12.000 señalados. De la tribu de Aser, 12.000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12.000 señalados. De la tribu de Manasés, 12.000 señalados. De la tribu de Simeón, 12.000 señalados. De la tribu de Leví, 12.000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12.000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12.000 señalados. De la tribu de José, 12.000 señalados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 señalados. ¿Cuántas tribus aparecen? Es cierto que hay algunas tribus que no aparecen. La de Dan, por ejemplo. Bien. Pero ¿cuántas tribus hay en total? 12. Después de que se sueltan los vientos, hay 12 tribus. Y para señalar a esas 12 tribus, Dios dio, como eran 12 tribus, dio un periodo desde el año 1991 hasta el año 2003. ¿Cuántos años hay, hermanos? Hay 12 años. ¿Y cuántas tribus hay, hermanos, desde una guerra hasta otra guerra importante? Porque esto no fue guerra, esto fue atentado. Pero desde una guerra, desde el año 1991 hasta el 2003, que es la guerra, digamos, la guerra de Irán, guerra, hubo 12 años. Y qué casualidad que hubo 12 tribus. Es significativo eso, hermanos. Qué casualidad. O sea que Dios, para señalar a las 12 tribus, es como que dijo así: voy a dar 12 años de paz para que sean sellados los hijos de Dios. Pero el sellamiento de los hijos de Dios no ha terminado en el 2003. El sellamiento sigue, hermanos. Pero lo que Dios dijo es esto: les voy a dar 12 años básicos de paz para que los adventistas se preparen. Los adventistas no han llevado el apunte, hermano, a estas profecías. No le han llevado el apunte. Y ahora, hermanos, estamos, según lo que dice Jeremías 51:46 era, ahora estamos, si no me equivoco, según lo que dice Jeremías 51:46,
en la violencia en la tierra. Y Dios dijo, le di 12 años para que las 12 tribus sean selladas. Como no han llevado el apunte, ahora ya, a partir de la guerra de Irak de 2003, todo va a ser violencia en la tierra. El sellamiento sigue, pero ya no sin paz. Dios ha dado 12 años de paz para que el pueblo adventista se prepare, para que las 12 tribus simbólicamente se preparen. De ahora en más el sellamiento sigue, pero ya no hay paz, hermanos. ¿Han visto el problema que hay en Honduras? Y ya, hermanos, hay naciones que se quieren meter. Dice, o los restauran a la democracia, o ciertas naciones vamos a saltar y nos vamos a meter en el problema. Y ahora, qué casualidad que hay, hermanos, una gran convención, no sé si ustedes estuvieron viendo las noticias, pero hubo una convención en Egipto, país árabe, donde se han reunido todos los países no alineados para tratar también desde allá, desde el otro lado, el problema que hay en Honduras, con este presidente Zelaya. Todos, hermanos, se quieren meter. Entonces Dios dice, yo le he dado 12 años de paz, nadie me ha llevado el apunte, para que sean señaladas las 12 tribus. Y encima les doy un aviso, a ver, le voy a dar un aviso el 11 de septiembre para ver si de última se despierten. No se han despertado. La mayoría del pueblo adventista en el mundo no tiene idea de lo que ha significado este preaviso. Y bueno, llegó el año 2003 y se terminó la paz en el mundo. Ahora hay violencia por todos lados, hay catástrofes por todos lados y no cesa, hermanos, el problema. No cesa el problema. Ahora Dios dice, el sellamiento va a seguir, pero más difícil va a ser la cosa. Hay más catástrofes, más terremotos, más inundaciones, más guerras, problemas en todos lados, derrocamiento de gobiernos. No va a haber, ahora va a haber más guerras, hermanos. Sí. Yo me acuerdo cuando fue lo de las torres, en aquella época, sí. muchos hermanos de muchas partes del mundo que quisieron estudiarlo a la luz de las profecías, pero desde la iglesia los desanimaron. Sí, que no, que esas cosas no hay que compararlas con el título de profecía ni con nada, que son cosas del montón que iban a hacer. Claro, y qué casualidad esto, hermano. ¿Y yo por qué me detengo tanto en fundamentar y fundamentar y fundamentar y fundamentar? ¿Saben por qué? Para que ustedes sepan presentarlo con Biblia el asunto. Y con razonamiento lógico, hermanos. Hermanos, siguiendo con esto y con este estudio les voy preparando la mente para los próximos estudios que van a venir. Les digo lo siguiente, hermanos. La guerra... Si nosotros entramos a hablar lo que tiene que ver con Irak, la guerra que hoy Estados Unidos tiene con Irak va a comprometer a Siria, Turquía y después a Irán, Líbano, Pakistán y otros países árabes hasta que se convierta en una tercera guerra mundial que involucrará a todas las naciones del mundo. La tercera guerra mundial, hermanos, comienza en una latitud del planeta, que es Oriente Medio, y luego se va a extender a los 4 puntos cardinales del globo terráqueo. Y a mí me llama la atención, hermanos, que Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3, habla de esas dos cosas. Primero de un punto específico, el nacimiento del sol, que es Oriente, y también lo menciona los otros 4, los 4 ángulos de la tierra. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Hermanos, es necesario que la tercera guerra mundial comience antes, ahora, y se desarrolle después durante el fin del tiempo de gracia para preparar a todas las naciones del mundo para la venida engañosa del anticristo, trayendo un corto y aparente periodo de paz y en donde el anticristo será aceptado mundialmente, o sea, la venida del falso Cristo, para el cumplimiento de la profecía de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, en cuya aparente paz comienza el Armagedón, que es una guerra final contra el pueblo de Dios. Porque si bien es cierto, desde ahora, hermanos, se nos hace guerra a nosotros, en la sexta plaga, cuando aparece el anticristo, ya dice, bueno, hagamos la guerra final, destruyan todo adventista que esté vivo. Ya estamos decididos. Antes era un poquito de persecución por acá, un poquito de tortura por allá. Estos picaritos adventistas se nos han ido al monte, están ahí escondidos. No. Aparece el anticristo, guerra final, Armagedón.
júntense todos en todas las partes del mundo, congréguense, porque hay que destruirlos. Hasta aquí los venimos tolerando y no podemos permitir tanta tolerancia. Congréguense en todo el mundo, a la hora fijada, decreto de muerte, se los destruye completamente. Y cuando salen ya todos a batallar la guerra del Armagedón, viene la séptima plaga, que es la liberación, y Cristo los libera a su pueblo, hermanos. Cristo termina liberando a su pueblo. ¿Cuáles son las naciones a tener en cuenta cuando nosotros estudiamos Daniel 11? Hermanos, tengan en cuenta Irak, Siria, Turquía, Egipto, Libia, Etiopía, Irán, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Estados Unidos y sus aliados, Rusia y China. Estén estudiando los movimientos que están haciendo estas naciones, hermanos. Y es interesante notar que cuando Bush, el presidente George Bush, dejó la presidencia, dejó en el país, en el Estado y en el gobierno, hermanos, una fuerte tendencia bélica para el camino a una tercera guerra mundial. Y los responsables fueron el dúo Bush-Cheney. Bush-Cheney. Y esa es la tendencia que se ha dejado. Esa es la tendencia que se ha dejado para ahora, hermanos. Y para ir redondeando el tema de ahora, hermanos, había muchas cosas que le quería presentar, pero bueno, no vamos a poder por falta de tiempo y ya lo dejamos para el otro viernes. Hay muchos profetas, incluso profetas paganos, satánicos, espiritistas, que también hablan de una tercera guerra mundial y también hablaron de la caída de las Torres Gemelas. Michel de Nostradamus, Benjamín Solari Parravicini, Mario Sabato, Jane Dixon, John Pendragon, Irene Hughes, Son Ha, etc. Un montón de profetas falsos, paganos, espiritistas, satánicos, místicos, que hasta ellos reconocen, hermanos, estos profetas espiritistas, que va a haber una tercera guerra mundial. Y resulta que no puede ser que nosotros no sepamos nada. Y otra cosa interesante, hermanos, saben que Nostradamus y los mayas, y cuidado, hermanos, para todos los que nos siguen por internet, a mí no me interesa lo que diga Nostradamus ni lo que digan los espiritistas. Pero sí cabe recalcar algo, que hasta ellos, Nostradamus, las profecías mayas, todos predicen una tercera guerra mundial entre el año 2006 y el 21 de diciembre del año 2012. Hermano, por supuesto, ellos ponen fecha, y yo no quiero poner fecha porque no me interesa poner fecha para nada. Pero hermano, los mayas y Nostradamus dice que hay un periodo, ellos dicen así, entre el 2006 y el 2012 tiene que desatarse un conflicto bélico total en el mundo que, hermanos, va a poner a todo el mundo en una tercera guerra mundial. Y yo le voy a pedir, para aquellos que buscan en internet, le doy un título que pueden buscar en Google. Pongan de título, entre signo de pregunta, pueden poner "se acerca la tercera guerra mundial", y lean, hermanos. Yo les voy a leer un poquito nomás acá y con esto vamos a ir dejando ya. Sí. 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 Y ese era bélico. Exactamente. Hermanos, se acerca la tercera guerra mundial, dice Nostradamus y los mayas, entre otros. Y cuidado, esto que yo les voy a leer no es nada espiritista, ¿no? Esto no tiene nada que ver con espiritismo. Este es un informe que hacen analistas políticos. Y dice así: Nostradamus y los mayas, entre otros, dijeron que entre 2006 y 2012, bueno, ahí ya se equivocan porque ponen fecha, pero sí hacen algo interesante. Como el diablo no conoce la fecha, hermanos, el diablo es pícaro. Tira un periodo, porque él estudia la Biblia igual que nosotros, y no es tonto, entonces más o menos le calcula. Entonces, para todos los satánicos espiritistas que escriben, dicen esto: entre el 2006 y 2012 se desatará una batalla de gran escala con graves consecuencias para el planeta.
Luego de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, sobrevendrá el tercer desastre. El pensamiento pesimista corresponde a varios profetas que anticiparon en sus escritos una batalla mundial con consecuencias terribles para ciertas latitudes del mundo. Los mayas, por ejemplo, predijeron que el Sol recibiría un fuerte rayo sincronizador proveniente de la galaxia. Este evento, que según el calendario maya ocurrirá el sábado 22 de diciembre del 2012, entre el 21 y el 22 de diciembre de 2012, cambiará su polarización y producirá una gigantesca llamarada radiante. Informes que ponen los estudiosos. La profecía maya advierte que la humanidad deberá estar preparada ante el evento, que desatará un ciclo de armonía con consecuencias benéficas. Desde otro lugar menos optimista, varios profetas auguran un futuro más negro, ¿sí? En el libro El Nuevo Código Secreto de la Biblia, el autor Michael Drosnin vaticina una tercera guerra mundial para el 2006. Bueno, ya pasó. No se ha dado, pero han dado cerca. Según este libro, sobrevendrá la primera guerra nuclear el año que viene, porque este fue dado el año 2005. Y bueno, dice lo que dicen estos satánicos. Noten lo que dicen los satánicos. El profeta Nostradamus también se refirió a una batalla de características mundiales. En uno de sus sextetos, Nostradamus refiere: la mitad morirán antes de hallar un refugio, y la matanza recibirá por nombre tercera era de Marte el guerrero. Surgirán las teas con que encender la conflagración. Y noten cómo el satánico Nostradamus utiliza las palabras de la hermana White, que es una santa profeta de Dios. Habla de conflagración. Es la era del fuego y su final es el hambre, dice el satánico Nostradamus. El profeta predice una cacería y derrota también de los países terroristas, pero señala que esto acarreará una cadena de guerra que va a terminar desembocando en la tercera guerra. Además vaticina que luego comenzará un nuevo orden mundial basado en la paz. Y bueno, los pronósticos no cesan. Un libro titulado Las profecías de Song A relata las predicciones de un sabio nacido en 1845, otro satánico que se hacía el iluminado. Pero noten lo que dice el satánico. Los vaticinios están interpretados por Wang Byung-duk, que es doctor en ciencias políticas y especialista en asuntos intercoreanos. Y noten lo que dice. Duk asegura que de la interpretación del libro se desprenden las claves que regirán entre 2003, qué casualidad, ¿no? 2003, guerra de Irak, y 2010. Estas claves son la puerta del norte, Corea del Norte y el tema nuclear. El mismo término es usado para pronosticar una guerra en 2007 entre Estados Unidos y Corea del Norte, que casi se ha dado pero no se dio, como fin de la crisis nuclear. Además, augura otra guerra en el 2010 con armas nucleares que enfrentará nuevamente al gigante de América, pero esta vez con China. Hermanos, y yo no sé esto, yo no sabía esto, pero estos satánicos, hermanos, influenciados por el diablo, también conocen, y yo lo vengo predicando primero antes que esto. Y ustedes no sabían lo que decía esto. La Biblia ya sabe esto. Antes de que a Satanás se le prenda la lamparita, ya Dios lo había dicho. Y como Satanás estudia la Biblia, hermanos, más o menos por ahí también quiere meter él su interpretación. Ahora, siguiendo con esto, hermanos, siguiendo con esto, ¿sí? Ya hablan los analistas políticos y dice también así, hermanos. Dice así: así es que para muchos el periodo ubicado entre el 2001 y el 2012 es un periodo decisivo para pensar que la Tercera Guerra Mundial está demasiado cerca.
Y es que la realidad no puede ser más conveniente para estos creyentes. Las recientes guerras en Afganistán e Irak, realizadas por el gobierno estadounidense, Gran Bretaña y sus aliados europeos, ha provocado el escenario perfecto para que los apocalípticos, o sea nosotros, aseguren que el final está próximo. Y esto lo escribe un analista. Está en internet, hermanos. Esto, sumado a la obtención de armas de destrucción masiva en países como Irán o Corea del Norte, así como el ascenso económico del régimen chino. Noten, así como el ascenso económico del régimen chino y los constantes desacuerdos entre Rusia y los Estados Unidos por las políticas internacionales y militares de estos últimos, pueden poner a cualquiera que ha seguido a pie juntilla las premoniciones la carne de gallina, hermanos. ¿Se entiende, hermanos? Y bueno, sigue hablando de muchas otras cosas más, y hasta el satánico Nostradamus, él predice una guerra del mundo cristiano contra el Islam. Los satánicos, hermanos, predicen eso, ¿sí? En este sentido, el vidente francés Mario Sabato prevé también una guerra que tendrá como protagonista a los Estados Unidos y a los países de Oriente. En ese caso hace incidencia en los países árabes y sobre todo China. Concuerda también con Nostradamus en que habrá una alianza entre Rusia, etcétera, etcétera, comienza a hablar. Y bueno, y habla de todo esto, hermanos, todo esto. Entonces, además de Nostradamus o Sábato, otros videntes y profetas han coincidido también tremendamente en que la alianza de la Tercera Guerra Mundial será entre los países de Estados Unidos contra China y sus aliados islámicos. Entre los principales tenemos a James Dixon, quien predijo que Estados Unidos y Rusia entrarían en guerra con China. Bueno, se pifian en algunas cosas, le hierran, ¿no? Como buenos satánicos que son. Diversos países africanos y de Extremo Oriente, y que China haría uso de armas químicas para lograr la victoria. También el vidente británico John Pendragon predijo también la participación de estos actores luego de que China invada Tailandia, Malasia, Indonesia, Nueva Guinea y Australia. Para él, otro de los países aliados a los Estados Unidos y Rusia serán Japón e India. Hermanos, entonces, ¿qué le digo yo a estos falsos profetas satánicos? Yo le digo a ellos: muy lindo lo que ustedes dicen, pero la Biblia se les adelantó. La Biblia ya lo sabía, la Biblia ya lo profetizó primero que ustedes. Así que no se vengan a hacer los que ustedes son videntes y saben, porque Daniel capítulo 11 ya predijo primeramente antes que todos estos profetas espiritistas satánicos, y por eso es que yo me llevo de la Biblia y no de lo que diga Nostradamus y todos estos falsos profetas, que como el diablo estudia la Biblia, también sabe Biblia, pero él es como nosotros, no conoce el futuro y no conoce las fechas, entonces entra a adivinar y entra a calcular. Algún día yo les voy a hablar de un misterio, les voy a hablar cómo es que hace el diablo, hermanos, para desarrollar sus profecías. Algún día les voy a hablar cómo Satanás, y les voy a mostrar con Biblia cómo Satanás hace para profetizar las cosas, hermanos, que hoy en día vemos en las profecías mayas y las profecías de todos estos espiritistas satánicos. Entonces, hermanos, yo quiero dejar esta noche con una conclusión. A ver si tengo, antes de dejar, les quiero, a ver si les puedo leer esto. Bueno, cuando estaba, hermanos, otro título que pueden buscar en internet es Preparando la Tercera Guerra Mundial, entre signos de preguntas. Preparando la Tercera Guerra Mundial. Hay un montón de artículos que yo tengo, no les voy a decir todo. Les leo, por ejemplo, algo que se dijo el 15 de mayo de 2004, algo que sacaron. Dice así: Bush Cheney planean la Tercera Guerra Mundial, dice un científico de prestigio.
Crónica desde Nueva York. ¿Qué persigue realmente el dúo Bush-Cheney y su equipo neocon con su estrategia bélica ajena a la voluntad internacional? ¿Acabar con el terrorismo y apuntalar el imperio de Estados Unidos? ¿Enriquecer a los amigos y pagar favores a las corporaciones? ¿Imponer su concepto del bien en el mundo? ¿Todo al mismo tiempo? Corren innumerables teorías, especialmente en Internet, que es el terreno más abonado a la especulación conspirativa. Pero es que ahora la tesis conspiracionista casi apocalíptica empieza a prender en el escenario real. Y hay incluso personas de prestigio, ya no son hermanos videntes, sino analistas políticos, que invierten su dinero en los medios más serios para hacerse oír. Y es el caso del renombrado científico Matthias Rath, miembro de la New York Academy of Science, uno de los candidatos al Nobel y considerado en varios ambientes durante la guerra de Irak como la conciencia del mundo. Y comienza a decir, hermanos, objetivo: evitar el Armagedón. El científico, que se expresa también en su web, que es www.dr-rath-foundation.org, ha invertido en páginas completas en el New York Times, alentando a toda persona responsable a movilizarse ahora para preservar un mundo en paz. Su tesis es demoledora. Bush y Cheney solo pueden sobrevivir provocando una crisis internacional que desemboque en la Tercera Guerra Mundial. No lo están diciendo teólogos, lo están diciendo analistas políticos y científicos. Una cosita. El encabezamiento de su anuncio señala textualmente, etcétera, 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 y leo una cosita, hermanos. El doctor Rath argumenta que los preparativos para la Tercera Guerra Mundial y su uso de armas de destrucción masiva están en marcha, como se demuestra con la escalada de la crisis. La investigación del 11 de septiembre demostró que la administración Bush ignoró deliberadamente las advertencias de los atentados y decidió no hacer nada. En Medio Oriente se provoca a todo el mundo árabe con la política de Sharon de asesinatos de líderes. La situación del Corea del Norte es explosiva. La abolición de la democracia es la única vía para que los grupos de intereses especiales sostengan al régimen Bush-Cheney en el poder, argumenta. Una cosita, hermanos, lo dice la Biblia, lo dice la hermana Huay, lo dicen los analistas políticos, lo dicen hasta los espiritistas. ¿No será que va a ser así? Por supuesto, no podemos poner fecha, porque ahí cometeríamos un pésimo error, pero todo el mundo, hermano, está viendo en esto. ¿Y por qué hay gente que dice que no va a haber Tercera Guerra Mundial? Sí, Luis. Yo creo que el diablo estaba preparando el tema porque hay biógrafos que dicen que desde hace muchos años, antes de Torres Gemelas incluso, Bush y Cheney ya tenían un plan con respecto a invadir Irak, invadir distintos países, ¿sí? Ya era la intención de ellos. Claro, es una realidad que el rey del sur acorneó a Estados Unidos, es una realidad. Pero Estados Unidos dijo, no hagamos nada, cosa que tengamos motivos para dominar al mundo y hacer guerra contra todos. Ahí está la tesis conspirativa que entendemos nosotros. No han hecho nada para poder hacer guerra contra ellos. Entonces yo los dejo con una conclusión. Todo el mundo, hermanos, habla, los verdaderos profetas, los falsos profetas, los analistas políticos, los satánicos, todo el mundo habla de una tercera guerra mundial, hermano. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos estudiando, y yo le voy a pedir, por favor, prepárense para las próximas clases de Daniel 11 y por favor no vengan con sueño. Por favor, les pido, prepárense para las cosas que vamos a estudiar en las próximas clases cuando vayamos ahondando un poco más en todo lo que va a ser Daniel 11. Que Dios los bendiga, hermanos, y dejamos aquí nomás el estudio.